¿Me escuchan ustedes, chicos? Sí, doctor. Sí, bueno, vamos a ir a presentar ahora, a ver si que no me deja hacer las acciones porque son muchos. Si pongo ver a todos, no me deja hacer las acciones. Admitir a todos, ahí está. Bueno, vamos. Ahí va, muchachos. Ay, Dios. A ver si podemos, chicos. Estás presentando, dice, pero no me deja presentar ahora. A ver. ¿Ven, chicos, ahí? No, doctora, no se ve. Dios mío, por favor. A ver si ahí. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí sí se ve. Ahí va como... ¿Ahí, chicos? Sí, ahí sí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos entonces. Si quieren interrumpir, hablen nomás porque no los puedo ver yo. Ustedes me pueden ver a mí o ven la pantalla nada más. Sí, la podemos ver. Bueno, listo. Entonces, la clase de hoy es alumbramiento normal o fisiológico, porque se llama igual, y alumbramiento patológico. No son las mismas entidades, claramente, ¿sí? ¿Cómo se define el alumbramiento normal? A ver. El periodo placentario, sí, es el tercer tiempo del trabajo de parto, y es el último. Es el tiempo que transcurre entre el desprendimiento fetal y la expulsión de la placenta y las membranas ovulares. Si ambas se retienen, pueden haber complicaciones hemorrágicas o infecciosas en las pacientes. Por eso es tan importante. Todo esto es pregunta de examen. Este periodo, que es el tercer tiempo del trabajo de parto, que es el periodo en donde se produce el alumbramiento, tiene una duración entre 10 y 20 minutos, ¿sí? Eso es lo normal. Tiene 4 etapas. La primera, se desprende la placenta, después se desprenden las membranas ovulares, hay un descenso de la torta placentaria con las membranas ya desprendidas y se produce la expulsión de la misma. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Chicos? Sí, doctora. Bien, yo para ver si se escucha bien y todo. El primer tiempo, entonces, el desprendimiento de la placenta, y eso es porque el útero, después de que se expulsó el feto, se reduce, y es un músculo, ¿sí? Entonces, al reducirse el útero y la placenta tener el mismo tamaño, se desprende. Resulta de la desproporción que se ha producido entre el tamaño de la placenta, que es el mismo del tamaño de la placenta, y el lecho placentario, que es el útero, que se ha disminuido, ¿sí? Esto es pregunta de examen. ¿Por qué mecanismo se desprende la placenta? Y por 2 mecanismos. El más común, 80%, es el tipo Budelock-Schultz y el 20% Budelock-Duncan. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo vemos clínicamente? Está la paciente en posición ginecológica y si se desprende con el tipo Budelock-Schultz, lo primero que voy a ver es la torta placentaria y después viene la sangre, porque el hematoma es retroplacentario. Entonces, viene la torta placentaria, se produce el alumbramiento y lo que después viene es la sangre, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, este desprendimiento fue Budelock-Schultz, 80% de las formas, de las veces, ¿sí?
Y si en vez del desprendimiento ser primero de la placenta y después venir la sangre, yo lo primero que veo es sangre en la cavidad, en la vagina, en la vulva, el desprendimiento ha sido por los bordes laterales de la placenta. Entonces lo primero que voy a ver va a ser sangre y después viene la torta placentaria. Ese es tipo Budelock-Duncan, ¿sí? Pregunta de examen. El tiempo 2 ya se desprendió la placenta con esos dos mecanismos, uno o el otro. Viene el desprendimiento de las membranas. La retracción uterina hace que las membranas ovulares, la decidua parietal, se vayan plegando, se vayan poniendo más gruesitas porque se han plegado hasta 4 milímetros, ese es un detalle, y se desprenden por las contracciones uterinas y por la tracción que ejerce el peso de la placenta desprendida. ¿Sí? ¿Van imaginándose? Tercero, descenso y cuarto, expulsión. Descenso, una vez que se desprende la placenta con las membranas, desciende del cuerpo del útero al segmento inferior y la vagina. Y la expulsión, una vez desprendida la placenta, es expulsada por acción de las contracciones a las que se agrega su propio peso y el hematoma retroplacentario si el tipo elegido, el tipo de desprendimiento fue Budelock-Schultz, ¿sí? Díganme si vamos bien, así sé que me están escuchando. Sí, doctor. Bien, me quedo tranquila, si no... Bien, acá vienen unos signos clínicos, que es lo que nosotros podemos ver. De todo eso yo ya les voy a decir cuál es el más importante y el cual se tienen que saber. Y son signos que nosotros hacemos con un examen bimanual. O sea, una mano está en la cavidad abdominal, ¿sí? Y la otra puede estar sosteniendo el cordón. Como el cordón con los guantes es muy, se resbala mucho, nosotros lo que hacemos apenas nace el feto y para evitarle el sangrado, ponemos una pinza de coger en el cordón, ¿sí? Y nosotros desde la pinza de coger con los guantes tomamos el cordón muy suavemente y no hacemos maniobras intempestivas porque eso puede producir hemorragia, retención de cotiledones, etc. Entonces, una mano abdominal y la otra en el cordón. Y ahí vamos a poder verificar ciertos signos. Entonces, la clínica, signo de desprendimiento, signo de Schroeder. El útero se lateraliza una vez que se expulsa la placenta, que se ha desprendido. El útero solo se lateraliza hacia la derecha o por encima del ombligo. Aparece sangre por la vagina. Ahí están, según los mecanismos, va a aparecer primero la placenta y después la sangre, o primero la sangre y después la placenta, tipo Budelock-Schultz o Budelock-Duncan. Y hay pérdida de sangre que es entre 300 a 500 mililitros, que es lo considerado normal, ¿sí? Esos son signos de desprendimiento, signos de Schroeder, ¿sí? El útero lo vamos a ver, que se pone como un globito para la derecha, ¿eh? En el abdomen de la madre, ¿sí? Y está por encima del ombligo. Perdón. Después los signos de descenso. Ahí vamos a jugar, es bimanual esto, y empezamos con la pinza de coger en el cordón y la otra mano en la cavidad abdominal, ¿sí? Por abajo, por la panza, por la cavidad abdominal, ¿sí? Por arriba, perdón. El signo de Asfeld, ¿sí? Tengo la pinza de coger en el cordón y si se ha desprendido, el cordón desciende, ¿sí? Lo veo que ¡puc! Se cae el cordón porque se desprendió la placenta, ¿eh? Recuerden que la pinza de coger nosotros la ponemos apenas se produce la expulsión del feto, sale con el cordón, ahí ponemos la pinza de coger para cortar el cordón del feto, ¿me entienden? Entonces ahí colocamos la pinza de coger y la dejamos colgando en la vulva. Cuando se desprendió la placenta, la pinza cae sola, ese es el signo de Asfeld. Y el que nosotros siempre vemos y usamos es el signo del pescador, que es el signo de Fabry. Nosotros hacemos pequeñas sacudidas con la mano que sostiene el cordón y si la placenta está desprendida, la mano abdominal no va a percibir los movimientos uterinos, ¿sí? No se va a dar cuenta que nosotros estamos moviendo el cordón desde la vulva, ¿eh? Ese es el más importante. Después está el signo de Kussner, la mano en el hipogastrio de vuelta y la otra sostiene el cordón. La primera mano, que está en el hipogastrio, eleva el útero, lo agarra. Y si el cordón permanece inmóvil, indica que la placenta ya se ha desprendido, porque si yo agarro el útero y lo tracciono hacia arriba y está pegada a la placenta, se va a venir el cordón hacia la vulva, ¿sí? Si está desprendida, no se va a mover el cordón, ¿eh? El signo de Strassman, coloco una mano en el fondo uterino, mientras la otra sostiene el cordón, con la mano abdominal se realizan movimientos sincrónicos,
Si los movimientos no se transmiten al cordón, la placenta se desprendió, signo de Strassmann positivo. Y si los movimientos se transmiten al cordón, la placenta todavía está pegada, signo de Strassmann negativo, ¿sí? Signo de expulsión, cuando la placenta llega a la vagina, el fondo uterino se sitúa a 4 o 5 centímetros por debajo del ombligo, ¿sí? Recién en el primer signo de desprendimiento, en el signo de Schroeder, veíamos que el útero estaba lateralizado y estaba por encima del ombligo, ¿ah? Se desprende, sale la sangre, sale la placenta, etc. Los signos de descenso de la placenta y después están los signos de expulsión. Cuando la placenta llega a la vagina, el fondo uterino ya ahora se retrae el útero porque es un músculo y se sitúa por debajo del ombligo, ¿sí? La retracción uterina, esto es como muy importante porque hay un término que se llama ligaduras vivientes de Pinard. Son muy importantes estas ligaduras. ¿Por qué se producen? Porque hay una retracción uterina. Esa retracción determina que las fibras musculares aprisionen los vasos sanguíneos, eso se llama ligadura viviente de Pinard, y que hacen, cohiben la hemorragia y van constituyendo el globo de seguridad de Pinard, que es que el útero se pone durito y nosotros vemos una bolita que apenas sobresale del hipogastrio, ¿sí? ¿Cómo vamos, chicos? Bien, bien, doctora. Bien, ok. ¿Voy muy rápido o vamos bien? Está bien. ¿Sí? ¿Vamos bien? No es muy difícil, pero porque yo he hecho 10.000 partos. Ustedes no han hecho ni visto ninguno, entonces por ahí es medio complicado, ¿eh? Esto que les he dado son preguntas de examen. Tercer tiempo del trabajo de parto, periodo de alumbramiento. Esto sería un alumbramiento fisiológico o normal, ¿sí? Y esto es todo lo que tengo que considerar. En la atención del periodo placentario yo tengo que tener máxima expectación, o sea, se desprende el feto, y cuando se desprende el feto yo voy a esperar que se desprenda la placenta, ¿sí? La placenta está con el cordón ligadito con la pinza de coger, y voy a expectar. Acuérdense que puedo expectar hasta 30 minutos si estoy en un centro de alta complejidad, y hasta 1 hora si estoy en la valle y puedo esperar un poquito más antes de hacer alguna otra maniobra, ¿ah? Entonces expecto, vigilo, tomo la tensión arterial, el pulso, la pérdida de sangre entre 300 y 500 mililitros, le miro la fascia a la paciente, si no tiene fascia de dolor, si está tranquila y relajada, ¿ah? Veo el tamaño y la consistencia del útero, si ya se formó el globo de seguridad de Pinard, si no se ha formado es porque todavía no se desprende la placenta. No traccionar el cordón ni comprimir el fondo uterino, ¿ah? Y para la extracción placentaria yo puedo utilizar la maniobra de Dublín, que lo que es, viene la torta placentaria, me la pongo en las manos y la voy rotando sobre su eje para que las membranas que se van desprendiendo detrás de la placenta caigan, ¿sí? Sin traccionar, porque si no me pueden quedar restos de membrana. Esa es la maniobra de Dublín, que se las pueden preguntar, y que es la forma correcta de extraer la placenta. Tomar la placenta con ambas manos y torsionar las membranas sobre su propio eje. Ya vamos a ver un dibujito. Ahí vuelvo, tiempo de expectación entre que nace el feto y el alumbramiento, son 30 minutos como mucho, ¿sí? Generalmente la placenta se desprende antes de los 10 minutos. Y en la atención en el post-alumbramiento tengo que vigilar que esté que se haya producido la retracción uterina, o sea, que esté el globo de seguridad de Pinard, que se toca el útero duro y como una pelotita, ustedes lo ven, y controlar la pérdida hemática, ¿sí? En el apósito, ¿ah? No se olviden que una vez que atendí el parto yo puedo tener otras causas de hemorragia, y no porque la placenta no se desprende, etcétera, sino porque pueden haber desgarros o laceraciones en el cuello del útero, en el canal del parto, en la vulva, y eso me va a producir un mayor sangrado. Por eso a la paciente hay que dejarla por lo menos 2 horas en la sala de parto para controlar estos signos que pueden ser muy graves si uno no los controla, ¿ah? Y el manejo activo del alumbramiento, ¿cómo es el manejo activo? Si se está demorando un poco, si la paciente está muy agotada, se ha perdido un poco más de sangre, yo de repente intervengo. ¿Y qué agrego? Agrego oxitocina para la contracción uterina, la contractilidad, 10 unidades por vía intramuscular, después de que salió el hombro anterior del feto o luego de que nació el bebé, ¿sí? Con ese tratamiento disminuimos la pérdida sanguínea entre un 41 y un 70%.
Para disminuir también lo usamos la hemorragia postparto y también es útil hacer el masaje del útero. Yo masajeo el útero y con eso lo que hago es estimular las contracciones. Y la compresión del útero a través de la pared abdominal, ya que estimula la retracción uterina. Entonces, para disminuir la hemorragia, para acelerar el alumbramiento, puedo hacer un manejo activo, que es con la oxitocina intramuscular, ¿sí? Y con esto disminuyo la pérdida sanguínea entre un 41 y un 70%. Y lo otro, para también disminuir la hemorragia, es masajear el útero. Y ahí nosotros podemos tener los dos tipos de alumbramiento que podemos hacer. El conducido, cuando estimulamos la dinámica uterina con la oxitocina y ayudamos al útero a que se retraiga, ¿sí? Ese es el que le mostré recién. O el manual, cuando ya se está demorando un poco más el alumbramiento, deja de ser, pasó los 30 minutos, le pongo una pseudoanalgesia con un poquito de anestesia a la paciente, o general, la puedo dormir, y siguiendo el plano de clivaje, ya les voy a mostrar un dibujito porque es difícil de ver, siguiendo el plano de clivaje placentario, se desprende la placenta con la mano, meto la mano hasta el útero entero y tracciono con la otra mano el cordón por vía vaginal. También le coloco oxitocina para facilitar la contractilidad uterina, le pongo antibióticos profilácticamente y está indicada en la retención placentaria o en una hemorragia severa. O sea, yo no tengo que intervenir en el alumbramiento salvo que éste se esté prolongando y que la paciente se esté descompensando, ¿sí? Esta fotito era lo que yo les decía. Miren las manos, miren, la paciente está en posición ginecológica. Acá viene la torta placentaria junto con las membranas, esas son las membranas, ¿sí? Acá están las manos del operador que reciben la torta placentaria, y lo que hacen, esta es la maniobra de Dublín, pregunta de examen, rotan sobre el eje. Voy rotando la torta placentaria sobre el eje y desciendo mis manos junto con la torta placentaria para que se desprenda toda la placenta junto con las membranas, ¿sí? Ahí está, rotar sobre el eje, la placenta, las membranas, roto sobre el eje y ya tengo el desprendimiento con la torta placentaria y las membranas. Nunca olvidarse, perdón, nunca olvidarse el examen placentario. El examen placentario me va a decir si, por ejemplo, la placenta, la torta placentaria no se ha desprendido completamente. Me va a decir si hay restos de membranas que hayan quedado dentro del útero. Todo eso me puede complicar el puerperio y pueden ser probables causas de infección o de hemorragia. Luego de la expulsión, observar la cara materna y la cara fetal. Ya vamos a ver cómo es una y cómo es la otra. La cara materna voy a ver los cotiledones, es una superficie irregular, y la cara fetal veo vasitos, ¿sí? Etcétera. Examinar el útero, que se haya producido el globo de seguridad de Pinar. Si no hay nada adentro del útero, se produce el globo de seguridad de Pinar como un mecanismo compensador, salvo que haya una inercia uterina, que ya la vamos a ver, y es una complicación de un alumbramiento patológico. Hay que controlar la pérdida de sangre por genitales. Acuérdense que la pérdida de sangre puede venir de laceraciones, de desgarro en el cuello del útero, en la vagina, en la vulva. Por eso tengo que hacer un examen general de la paciente. La clase que hoy nos compete es de alumbramiento, pero no olvidar lo otro, que puede ser causa de hemorragia. Luego del alumbramiento, control en sala de parto por el término de 2 horas, que ya le dije. Tensión arterial, globo de seguridad de Pinar, evaluar las mamas, mirar las facies, tomar el pulso, la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y mirar el apósito para controlar el sangrado. Y acá tenemos el examen, la cara fetal, miren, esta es la cara fetal, ¿sí? En la cara fetal está la torta placentaria y estas son las membranas ovulares, Por acá hay un agujero, ese es el orificio de salida por donde salió el feto, Esta es la cara fetal. Yo lo que voy a ver es la inserción del cordón, la distancia del borde de la placenta al orificio de salida, que tiene que ser más o menos 10 centímetros, la placenta suspendida, bueno, tomada por el cordón. ¿Y qué voy a ver en la cara fetal? Voy a determinar el tipo de inserción del cordón, si es central, si es velamentoso, bueno, ese es un detalle, ¿sí? Si tiene nudos el cordón, si el amnio que lo recubre está íntegro, que es esto, ¿sí?
busco la apertura del saco ovular y también invierto las membranas. Cuando invierto las membranas voy a ver la cara materna. Acá está la cara materna, ¿ven? Estos cositos que ven acá son los cotiledones. Y si yo encuentro una solución de continuidad, o sea, un agujerito, no un agujero literal, sino un hueco, quiere decir que un cotiledón se me quedó adentro. Entonces, eso me va a complicar y lo tengo que limpiar al útero, ya lo vamos a ver. Ahí están los cotiledones, ¿sí? Es una superficie regular, pero tiene estas vueltitas así que son los cotiledones. Si encuentro una solución de continuidad, puede ser que falte un cotiledón, ¿sí? Va a ser un cotiledón retenido o un cotiledón atrófico. Si el color es más pálido, puede deberse a una enfermedad hemolítica, un feto muerto o a una sífilis. Luis dice acá porque es viejo el texto. Y si la consistencia es muy blanda, puede obedecer a que la paciente tenga sífilis. A ver si puedo correr esto. Ahí está. Acá, lo que se hace es reconstituir el saco ovular, estirando las membranas, ¿ven? ¿Sí? Acá está el orificio de salida por donde sale el feto, ahí está el cordón, esa sería la cara fetal, adentro estaría la cara materna. Peso la placenta, que eso no lo hacemos, en general pesa 1/6 del peso del bebé, entonces entre 500 y 600 gramos, la mido, tampoco la hacemos, tiene un diámetro entre 15 y 20 centímetros y el espesor es en general de 3 centímetros. Y medir el cordón, o sea, nada de esto lo hacemos, pero es de buena práctica, si hay tiempo, que nosotros reconstituyamos la placenta y veamos, ¿sí? Lo que sí hacemos es el examen de la cara materna y la cara fetal, por esto mismo, ¿dudas del alumbramiento fisiológico? ¿No hay dudas? ¿Soy muy clara? ¿Chicos? No, doctora. Sí, sí. Bien. Bueno, listo. Entonces, lo que les dije recién, pregunta de examen, ¿sí? El signo del pescador, la maniobra de Dublín, el examen de la placenta, cuánto tiempo tengo que esperarla, cómo son los tipos de desprendimiento que tiene la placenta, Budelock-Schultz, Budelock-Duncan, cómo me doy cuenta, ¿sí? Importantísimo eso, Alumbramiento patológico. Cuando no pasa nada de lo que pasó recién y cuando se prolonga más allá de los 30 minutos, yo ya tengo que pensar que puede haber un alumbramiento patológico y puede deberse a distintas causas. Ya les voy a mostrar cómo hacemos el alumbramiento manual en estas diapos. Entonces, ¿qué es lo que es el alumbramiento patológico? A ver si puedo sacar esto de acá. Ahí. Es la retención de la placenta, la falta de expulsión total o parcial dentro de los 30 minutos siguientes a la salida del feto. Esto era lo que les decía recién, que yo puedo esperar 30 minutos de expulsión de la placenta si yo estoy en un centro de alta complejidad, porque ¿para qué voy a esperar más si puedo intervenir con anestesia y ya que la paciente se libere? Si estoy en un centro de alta complejidad, por ahí no hago maniobra intempestiva y espero 1 hora para ver si se desprende sola la placenta, ¿sí? Puedo ir poniéndole oxitocina para estimularlas con la contractilidad y ver si la torta placentaria se desprende sola. La epidemiología y los factores de riesgo, esto pregunta de examen también, o sea, ¿quiénes con más frecuencia pueden tener un alumbramiento patológico? Primero que la retención placentaria se presenta en un 0,5 o un 3% de los partos, ¿sí? No es tan frecuente, pero se presenta. ¿Y quiénes pueden tener riesgo de tener esta retención, este alumbramiento patológico? Si hay antecedentes de retención placentaria previos, si hay inducción de parto pretérmino, ¿sí? Si yo induje el parto, si lo induje, estoy estimulando, a veces se produce una inercia uterina y bueno, puede pasar esto. Perdón. Si tengo antecedentes de un parto pretérmino, menos de 37 semanas, la multiparidad, ¿sí? La edad materna avanzada, la obesidad, la sobredistensión uterina. La sobredistensión se puede producir porque tengo un polidramnio, que es mucho líquido en la cavidad uterina, por ejemplo en las diabéticas. Si tengo un feto macrosómico que pese más de 4 kilos, si tengo un embarazo gemelar,
Si por alguna causa se produjo el agotamiento de la fibra uterina por un trabajo de parto prolongado, se agota la fibra uterina porque la paciente ya no da más y entonces puedo llegar a tener esto. Si la placenta es subcentubriata, que es como si estuviera dividida en dos, en una forma placentaria, ¿sí? La placenta previa es con frecuencia, en la placenta previa puede presentarse un alumbramiento patológico. Cicatrices uterinas que dejan una cesárea, las miomectomías, los curetajes, o una placenta acreta, que ya lo vamos a ver, que esto es pregunta de examen, ¿sí? Esto que les he dicho es pregunta de examen. Las causas de retención placentaria. No sé si me pasé una vez. No. Las causas de retención placentaria. La inercia uterina, cuando se produce, ya lo vamos a ver. Anillos de contracción, una contracción anómala que se produce en el útero y deja aprisionada la placenta. Adherencia anormal con el acretismo, pregunta de examen. Fragmentos de placenta que quedaron o cotiledones aberrantes. Si quedaron membranas ovulares retenidas y otras complicaciones como la inversión uterina, que es una complicación gravísima en la cual se puede morir la paciente. Y después esto se lo puse en rojo porque son lesiones del canal del parto que tienen que ver con un puerperio, patológico, con un alumbramiento patológico y no son de esta clase. Ahí vemos la inercia o atonía uterina. ¿Por qué se produce? Hay una pérdida de la capacidad del útero, de la fibra muscular, de contraerse. Las causas de la atonía uterina pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Las primarias en las pacientes añosas, en las pacientes con desnutrición o con obesidad, ¿sí? Y las causas de atonía uterina secundaria, otra vez algo que les dije recién, es por agotamiento del músculo uterino en un trabajo de parto prolongado, le di mucho citóxico y se agotó. Una sobredistensión uterina, como les dije, un embarazo gemelar, por ejemplo. Anestésico y sedante que usé en demasía para poder apurar todo y me salió mal. Represión vesical o rectal, o sea, que esté el útero, que esté la vejiga o el recto ocupado, entonces tengo que poner una sonda, vaciar la vejiga, y de repente antes se usaban enemas antes del parto, ahora ya no se usa. O una infección coreoamniótica, ¿sí? Me pueden producir atonía uterina secundaria. ¿Cómo hago el diagnóstico? Acá no se va a producir el globo de seguridad epinal y va a sangrar mucho la paciente. Entonces un útero blando, muy voluminoso, cuando lo palpo en la parte abdominal, está voluminoso, se puede mover con facilidad para cualquier lado y no tengo el globo de seguridad epinal. Y si estoy haciendo una cesárea, voy a tocar el útero que está muy reblandecido y con una hemorragia, ¿sí? El otro caso que me puede producir un alumbramiento patológico son los anillos de contracción. Ya les voy a mostrar dibujitos para que vean. Hay una exagerada retracción del útero o contracciones espasmódicas localizadas que producen la retención de la placenta desprendida o no. A veces la placenta no se alcanzó a desprender y se produce una contracción en una parte del útero, no en todo el útero, y hace que la placenta quede aprisionada, ¿sí? Esté desprendida o no. Esto se produce porque hay un aumento de la función muscular normal por el uso a veces nosotros, otra vez de vuelta, de oxitóxicos o maniobras inoportunas que estamos haciendo como masaje del útero, para que se desprenda la placenta antes, ¿sí? O sea, estas intervenciones que no son oportunas. Puede haber una retención total o incarceración si se produjo una contracción en el anillo de Bandel. Ustedes tienen el útero y el anillo de Bandel está cerca del segmento, El segmento es una parte que está entre el cuerpo del útero y el cuello del útero y se forma solo en el embarazo, Y ahí a ese nivel está el anillo de Bandel, por eso va a retener totalmente la placenta y se llama encarceración. O la retención puede ser parcial con encastillamiento si, por ejemplo, la contracción fue en los cuernos uterinos. ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico lo puedo hacer por palpación. Yo voy a dar palpación abdominal. Se puede percibir una irregularidad en la superficie uterina, una zona prominente donde está aprisionada la placenta y dura a nivel de la contractura. El tacto y la pérdida hemática van a confirmar el diagnóstico, ¿sí? Empieza a salir sangre, yo hago el tacto, empieza a salir sangre, pero no tengo todavía la placenta desprendida y tengo como un cuerno, como una saliencia, un globo que puedo evidenciar claramente en la pared abdominal. Miren,
Este es el útero, ¿sí? Este es el útero. Acá está el cuello, y acá está el cuerpo. Ese es el anillo de Van der, ¿sí? Anillo de Van der, ¿ah? Se produjo una contracción anómala, ¿sí? Y hace que la torta placentaria esté totalmente retenida, incarceración, ¿ven? Todavía ni siquiera se ha desprendido, ¿sí? Placenta no desprendida, totalmente aprisionada, incarcerada, ¿sí? Por un espasmo en el anillo de Van der, que está como en la salida, ¿ah? Y ahí está el cordón, ¿ven? Ese es el pubis, ese es el recto, el coxis, el recto, ¿sí? Y después encastillada en un cuerno se produjo la contracción. Encastillamiento de la placenta parcialmente desprendida, ¿ven? Se ha tratado de desprender, cae un poco la placenta y se produjo un espasmo en un cuerno, ¿sí? Eso se llama encastillamiento. ¿Cómo se hace el tratamiento? Si el útero se encuentra firmemente retraído porque hay un anillo de contracción, uso relajantes uterinos tipo sedantes, anestésicos y aguardo si responde o no. Si la paciente presenta un sangrado mayor a 500 mililitros inmediatos a la expulsión fetal, hay que efectuar un tratamiento manual, o sea, va de vuelta, ya les voy a mostrar. Introduzco la mano y trato de desprender la placenta y listo. El alumbramiento manual, coloco anestesia, bien aséptico el campo, hago un lavado quirúrgico de las manos, coloco guantes estériles y camisolín y procedo porque estoy llevando toda mi mano desde la vagina hasta la cavidad uterina, que es una cavidad que está aséptica, está limpia. Al finalizar la misma, ya les voy a mostrar, hay que examinar la placenta para de vuelta explorar la cara materna y fetal para ver si no quedó nada. Hay que reexplorar la cavidad uterina para comprobar que esté vacía. O sea, primero hago el alumbramiento manual, introduzco la mano, saco la torta placentaria, la examino, ¿sí? Voy a colocar después oxitóxicos, pero antes me voy a poner una gasa entre los dedos y voy a introducir después de la expulsión de la placenta la mano y voy a limpiar cara por cara para ver si no ha quedado nada, ¿sí? Hacer compresión bimanual del útero para comprobar la reducción del sangrado y si se comprueba adherencia normal de la placenta y la misma no puede desprenderse, no hay que continuar. Supongamos que no lo pude desprender con el alumbramiento manual porque encuentro una solución ahí, que la placenta está súper pegada y no la puedo despegar. No continúo, ¿sí? Ya vamos a ver cómo hago para producir este alumbramiento. Acá tengo el pubis, acá tengo el coxis, ese es el recto, ¿sí? Todo esto es el útero, Esta es la mano abdominal, acá está el útero y acá está la mano abdominal que lo toma el útero, y con la otra mano, ¿sí? Con guantes estériles, me meto por detrás de la torta placentaria y voy despegándola y hasta que me la traigo, Eso es alumbramiento manual, ¿sí? Eso se llama alumbramiento manual, Si veo que acá hay una invasión de la placenta sobre el miometrio, que ya vamos a ver, acretismo, percretismo, incretismo, yo no puedo seguir porque está comprometido el músculo uterino. La placenta por algo invadió el miometrio, no puedo seguir. Adherencia normal de la placenta, acá viene lo que les estoy diciendo, pregunta de examen, súper pregunta de examen porque las pacientes, si no hago el diagnóstico, se mueren. El acretismo, ¿qué es lo que es el acretismo placentario? Es una adherencia normal de la placenta y a la pared uterina, ¿sí? Y ya vamos a ver si esa adherencia invade o no invade, ¿cómo se llama? Es una adherencia normal a la pared uterina, es por ausencia de la membrana de Nitta-Busch que se produce en el periodo embrionario, y según la profundidad de invasión de esa placenta al miometrio, yo voy a tener un acretismo, la placenta está adherida al miometrio, pero no lo invade. Voy a tener un incretismo, placenta increta, cuando afecta el miometrio y no sobrepasa la serosa uterina. Y una placenta percreta gravísima, que se muere la paciente, cuando atraviesa la serosa e invade órgano vecino. Puede pegarse a la vejiga, al recto, al intestino. Es desastroso esta eventualidad, ¿sí? ¿Con qué se relaciona? Es muy importante. Por eso es tan importante no hacer cesárea en las pacientes si no tienen una indicación precisa. Porque cada vez que yo intervengo, lastimo ese útero y le dejo una cicatriz. Y eso favorece que no esté la membrana de Nitta-Busch
y que se produzca una adherencia normal de la placenta. Y muchas veces la placenta pércreta, que se ha llevado la vida de las pacientes. Se relacionan todos estos trastornos a la presencia de cicatrices uterinas por cesárea, mionectomía, raspados y especialmente si se asocia a una placenta previa, ¿sí? Gravísimo. ¿Cómo hago el diagnóstico? En general, si la paciente tiene mucha cesárea, lo que yo voy a hacer es, por favor, al ecografista, mírame el lugar donde yo hago la histerotomía, que es donde yo hago la sección para sacar el feto en una cesárea. Míramelo. ¿Dónde está la torta placentaria? ¿Está anterior? ¿Está en la cicatriz? ¿Invade el músculo? ¿No lo invade? Haceme un Doppler, haceme una resonancia, ¿sí? En general, con la ecografía, el Doppler y la resonancia, en general se hace un diagnóstico preparto, pero cuando a veces la paciente no se ha hecho controles ni nada, podemos evidenciar esto que es trágico muchas veces. Diagnóstico en la actualidad por ecografía. Antes era clínico, en el momento del parto, en un 50% de los casos, la ecografía transvaginal, el Doppler. En el Doppler yo voy a ver los vasos que vinculan el miometrio con la placenta, voy a ver a dónde están esos vasos. Si no son determinantes ni la velocimetría Doppler ni la eco transvaginal, hago una resonancia magnética con o sin contraste. Y bueno, acá de vuelta, la resonancia magnética la hago cuando la eco ni el Doppler son concluyentes y es útil en el diagnóstico de los trastornos de adherencia con inserción, bueno, en la cara posterior y compromiso de los parámetros. O sea, acá ya tengo una placenta pércreta totalmente, gravísimo. En todas las pacientes con antecedentes de cicatrices uterinas es mandatario la ubicación placentaria por eco al comienzo del tercer trimestre, porque es mayor el riesgo que yo voy a tener de una adherencia normal de la placenta si la placenta es previa, ¿sí? PP es placenta previa. O sea que está en el cuello del útero la placenta, por decirlo de algún modo. Ya lo van a ver si es que no lo han visto. ¿Cómo hago el tratamiento? Por ejemplo, ante la placenta previa hay un ecletismo placentario. O sea, la placenta previa está en el cuello del útero, o sea que el feto nunca va a poder salir de ahí, lo voy a tener que terminar por cesárea. ¿Cuándo? Entre las 36 y 37 semanas, para evitar el riesgo de sangrado que puede producir una placenta previa asociada a un ecletismo placentario, ¿sí? Voy a hacer una histerectomía total post-extracción fetal si la placenta ácreta compromete el 50% de la superficie del segmento uterino, ¿sí? ¿Cómo hago la histerectomía? La histerectomía, bueno, la técnica eso no lo vamos a ver, pero lo que quiero decir es que en general acá, como la torta placentaria está en la cara anterior del útero y está comprometiendo el segmento y el cuello uterino, o sea, el tracto de salida, yo sé que no va a salir nunca ni el feto, ni la placenta, ni nada, y hay una adherencia normal, hay un acretismo, yo la histerotomía, o sea, el corte para que salga el feto, lo hago en el fondo del útero, ¿me entienden? O en el cuerpo del útero, hago ese corte. Y después suturo ese corte una vez que nació el feto, dejo la placenta pegada y hago la histerectomía con la placenta pegada y todo para evitar sangrado. ¿Está claro? ¿Sí? Si el hallazgo es postparto, o sea, si yo me topé con que hay un acretismo placentario solo, no una placenta previa, porque si no el feto no va a poder salir, claramente. Si me topo con que hay una placenta previa en el postparto, no intentar maniobras de extracción, tratamiento quirúrgico, ya vamos a ver, ¿sí? Siempre la histerotomía la hago corporal, o sea, en el cuerpo del útero, o fúndica, o sea, en el fondo, para evitar las hemorragias. Hago la histerotomía, o sea, en el corte, en el cuerpo, en el fondo, extraigo el feto, suturo esa solución de continuidad y después hago la histerectomía con la placenta puesta y todo, pegada y todo, para evitar sangrado. Pregunta de examen. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, sí. Bien. Dentro de la placenta, el otro que me puede pasar para que yo tenga un alumbramiento patológico, y acá me pueden quedar fragmentos de placenta, fragmentos de cotiledón, porque hay un cotiledón aberrante, porque se me quedó pegado un cotiledón que no estaba en la torta, que estaba en la torta placentaria, pero creció fuera de ella. La retención de uno o más fragmentos de la placenta, o cotiledones aberrantes, se produce por una adherencia normal de ciertas porciones de la placenta porque hay un desgarro del tejido placentario, porque, por ejemplo, yo empecé a masajear el útero, le puse oxitocina,
tracciones del cordón, o sea, cosas que no hay que hacer, ¿sí? Esas son las maniobras intempestivas, con el fin de apresurar el alumbramiento. No hay que hacerlas, salvo que la paciente esté agotada, salvo que haya mucha pérdida de sangre. Yo no tengo que hacer un alumbramiento conducido ni nada que se le parezca, tengo que expectar. El diagnóstico se efectúa por la simple infección de ambas caras placentarias, materna y fetal, y porque a lo mejor las membranas están desgarradas, yo las veo que no están enteras. Cuando yo reconstituyo la placenta, veo que las membranas no están enteras, ¿sí? La cara materna, bueno, está más despulida, con pérdida del aspecto brillante o falta de continuidad, porque se me quedó un cotiledón adentro, eso es un signo de sospecha. La observación del borde de las membranas y la cara fetal van a permitir apreciar la presencia de vasos interrumpidos en su recorrido, que es signo de la presencia de un cotiledón aberrante, ¿sí? Eso es en la cara fetal. El tacto digital intrauterino, entonces yo introduzco la mano dentro del útero, voy a tocar como velitos que se me resbalan entre las manos. Eso quiere decir que hay membranas, ¿ah? El tacto digital intrauterino, y si aparece sangre mayor a lo normal, acompañada de una relajación de la pared uterina, son signos que van a afianzar el diagnóstico. O sea, el útero está más ablandado, hay bastante sangrado, ¿ah? Entonces yo voy a decir, acá hay un cotiledón aberrante o acá hay restos de membrana, ¿sí? Y en el puerperio yo puedo no haberme dado cuenta porque no examiné bien la paciente, porque la saqué antes de la sala de parto, y cuando el médico la va a ver a la sala, a la paciente se encuentra con un sangrado abundante, o que ya los loquios, que es la sangre que sale después del parto, están modificados con fetidez y son abundantes. Entonces quiere decir que hay un alumbramiento patológico, a veces por retención de restos placentarios, por fragmentos de cotiledones y no me di cuenta, o por restos ovulares o de membranas, ¿sí? ¿Cómo hago el tratamiento? Otra vez, coloco citóxicos seguidos de extracción manual o legrado digital. La extracción manual es la que vimos recién, cuando yo introducía la mano, ¿sí? Y trataba de extraer o la torta placentaria o los restos ovulares. O voy a hacer un legrado digital. Siempre le pongo pseudoanalgesia acá a la paciente, vacío la vejiga para tener un mejor campo. Si con el curetaje digital, o sea, con la mano, no logro extraer lo que quedó, el cotiledón aberrante, lo que voy a hacer es un legrado instrumental con una cureta roma de pinar, ¿sí? Y ahí sí uso pseudoanalgesia como les dije, ¿eh? Reviso la cavidad con exploración digital, voy a ver que hay escaso sangrado y buena retracción uterina, quiere decir que mis maniobras fueron efectivas, ya sea digital o ya sea con el curetaje, con la cureta de pinar, ¿sí? Si eso fue efectivo, yo voy a revisar la cavidad y voy a ver que hay buena retracción uterina y que hay escaso sangrado. Tengo que hacer una profilaxis antibiótica con 2 gramos en general de cefalotina intravenoso, ¿sí? Eso es una profilaxis, ¿eh? Porque yo lo que estuve es haciendo maniobras dentro del útero con una cavidad séptica. Si se retienen las membranas ovulares, es común que queden restos de membrana, de amnio, de corión, ¿sí? Tras la expulsión placentaria, y puede haber retención parcial o total de membranas. Cuando sale la placenta sola, sin membranas atrás, se llama placenta descoronada, ¿eh? Salió sin las membranas, se quedaron pegadísimas las membranas. Y el diagnóstico lo hago por inspección de ambas caras del amnio y del corión, ¿sí? Voy a mirar la placenta y voy a ver que quedaron membranas pegadas ahí porque está desgarrada o porque salió descoronada. Otra vez, tacto bidigital. Introduzco la mano en el útero, ¿sí? Y voy a ver que el endometrio está liso, sedoso, hay una sensación de velos adheridos a la pared uterina flotando en la cavidad, como si yo tuviera una cortinita que está flotando y trato de agarrarla con los guantes y se me resbala. Eso quiere decir que las membranas ovulares están pegadas, no todas, pero hay restos. Puede producirse una hemorragia e infecciones si no hago el diagnóstico a tiempo y no lo trato a tiempo, ¿sí? Otra vez el tratamiento del legrado digital, yo me envuelvo en los dedos con el guante para que sea algo más áspero, una gasa, y limpio cara por cara como si estuviera pasando una cuchara cara por cara del útero, ¿sí? Esta es otra complicación
La inversión uterina gravísima, depende del grado de inversión uterina, es que se puede morir a veces la paciente, por eso tengo que tener mucho cuidado. Es la invaginación a modo de dedo de guante del fondo uterino, ya vamos a ver los dibujitos, hacia su propia cavidad. O sea, el fondo se metió en la cavidad uterina. Depende del grado, es la gravedad. La cara interna del útero se vuelve externa, o sea, se va a salir hasta por la vagina y la vulva. Y la superficie del peritoneo se va a hacer interna, se va a meter, ¿sí? Es como si yo invaginara el fondo uterino, ya lo van a ver. Es una complicación rarísima y muchas veces tiene que ver con nosotros que hacemos maniobras, traccionamos la placenta y se nos viene la placenta que no está despegada con el fondo del útero y todo. Complicación muy rara del alumbramiento que puede producir shock en la paciente, hemorragia, infección y muerte materna si no se trata a tiempo. Según el grado de la invaginación, puedo tener una inversión de primer grado, cuando está invaginado solo la zona de inserción placentaria. Puedo tener uno de segundo grado, cuando el cuerpo ya se encuentra en el cuello del útero y en el fondo de la vagina. De tercer grado, cuando ya está en la vagina y la vagina va a acompañar a la inversión con el fondo en el exterior de la vulva. Y de cuarto grado, cuando ya tengo todo el útero exteriorizado. Gravísimo, gravísimo. Etiología, ¿por qué se puede producir? Y después vamos a ver la clínica. Las causas predisponentes puede ser por una hipotonía uterina. Otra vez puse muchos oxitóxicos, bla, 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 se me agotó el músculo, se pone el útero hipotónico y se me viene el útero con todo. Malformaciones congénitas, lesiones en la pared, adherencia normal de la placenta, se me vino porque la traccioné y porque no se despegaba y la traccioné. La brevedad del cordón, que el cordón es muy cortito, ¿ah? Esas son causas que predisponen y después tenemos causas determinantes. Un parto rápido con brevedad de cordón, o sea, no me dio tiempo de nada y se me vino la placenta con el útero y todo, porque había una brevedad de cordón y salió el feto, que está unido a la placenta, pero como era tan breve el cordón, se despegó todo junto, feto, placenta, etcétera, y se trajo el útero. Maniobra intempestiva que yo hago sobre el cordón, la placenta y el fondo uterino durante el alumbramiento, cosa que no se debe hacer. Y también puede producirse a través de la histerotomía durante el alumbramiento en la cesárea. La histerotomía es el corte que yo hago en el útero para extraer el feto, extraer la placenta y todo. Puede ser que el útero se me venga a través de la histerotomía, de ese corte, cuando se produce el alumbramiento en la cesárea, ¿sí? Acá tenemos el útero, ¿eh? Está la torta placentaria pegada y se va produciendo la invaginación, ¿sí? Esto es una inversión uterina de primer grado, se va produciendo la invaginación como dedo de guante, dice, ¿eh? Con la placenta, ¿sí? Y después tenemos de segundo o tercer grado, ¿eh? Casi está el útero, ven el útero acá, dentro de la vagina, y acá cuando ya se exteriorizó de cuarto grado, ¿sí? Tercer grado era ese porque todavía no estaba todo exteriorizado. ¿Cómo hago el diagnóstico? La paciente empieza a quejarse de un dolor de aparición brusca en el abdomen con irradiación a la zona lumbar o ambas ingles y se puede chocar del dolor y de la hemorragia, ¿sí? Aparece una hemorragia terrible, pero sobre todo un dolor de aparición brusca que se va o a ambas ingles o a la zona lumbar y la paciente se choca por el dolor. Hago la palpación abdominal y no tengo el útero, ¿sí? Desapareció. Hay una depresión en el fondo uterino y en grados avanzados desaparece el útero del abdomen. Toco en la vagina un cuerpo extraño, o visualizo en la vulva directamente el fondo del útero con placenta adherida y todo, ¿sí? Esto es medio un detalle. En general no existe esto, pero si la paciente está estable, por ahí le hago una eco y me fijo y voy a ver el contorno uterino y una masa en la cavidad vaginal más que nada, ¿sí? Y el diagnóstico diferencial lo tengo que hacer con un mioma nascent, que es un mioma que viene naciendo, grandote, a veces son enormes porque también crecen con el embarazo los miomas, o grandes pólipos uterinos, ¿sí? Con eso tengo que hacer el diagnóstico diferencial. Ahí tenemos el tratamiento. El tratamiento es, yo pongo la mano sobre el abdomen, este es el pubis, y con la otra mano introduzco en el medio un dedo
y lentamente voy reposicionando el fondo uterino, ¿sí? Si con esto no fue suficiente, tengo que hacer tratamiento quirúrgico, que es la histerectomía en general, ¿sí? Entonces, en general este tratamiento es exitoso, la reducción manual del útero, y puedo reducirlo poniendo el dedo en el medio, ¿sí? E introduciéndolo muy paulatinamente. A todo esto voy a ver si la paciente necesita reposición de fisiológico, de dextrosa, va a estar el anestesiólogo, todo el mundo ahí, porque la paciente la tengo chocada con hemorragia y con esta inversión uterina que si no se puede reducir, va a la histerectomía, o sea, es una urgencia que me puede matar a la paciente. Anestesio a la paciente, reposiciono sangre si es necesario por ese shock hipovolémico y también está chocada por el dolor. La estabilizo antes de realizar las maniobras de reposición uterina, veo el pulso, la tensión arterial, frecuencia respiratoria. Mientras antes se inicie el tratamiento mejor, porque una vez que se produjo el espasmo del útero, por afuera se produjo la contracción del útero, ya el tratamiento es quirúrgico, llegamos tarde. La reducción del útero puede ser manual o quirúrgica. En general, con este tratamiento manual anda bien. Y ese dedo puede estar en el medio, entonces lo que yo hago es reposicionarlo a nivel central, o el dedo puede estar en un costadito, la reposición puede ser manual lateral, que es un detalle, ¿sí? Bueno, muchachos, eso es todo. Lo que les he dado son preguntas de examen, es muy importante, y es muy importante porque nosotros, se muere la paciente, o sea, se muere la paciente. Entonces, a ver, ahí está. Al morirse, o sea, este es un cuadro gravísimo, gravísimo, por lo tanto yo tengo que ser muy avisado y darme cuenta, alguien quiere unirse, dice acá, bueno, medio tarde. Tengo que darme cuenta de que se ha producido este evento, y si tengo un mioma nascent yo voy a ver una pelota, como una pelota con una superficie lisa, y no la superficie del útero, que es más sangrante, ¿sí? Lo mismo los pólipos, Entonces no se olviden que puedo tener un alumbramiento fisiológico y uno patológico, que el alumbramiento es el tercer tiempo del trabajo de parto, que se produce después de la expulsión del feto, que tengo que expectarlo hasta 30 minutos, que no tengo que hacer maniobras intempestivas porque puedo provocar una hemorragia, un shock, una inversión uterina, y si hay una alteración en la adherencia, no se va a desprender nunca la placenta y puedo matar a la paciente. O sea, es gravísimo lo que puede pasar si yo hago maniobras. Muchachos, ¿tienen dudas? No, doctora. Muchachos y muchaches, vamos a ser inclusivos. Así después me graban y me dicen muchaches, dijo la profesora. Chicas y chicos y chiques, quiero saber si tienen alguna duda. En general, cuando uno tiene dudas, cuando va leyendo el tema, cualquier cosa, me contactan por la plataforma, yo no tengo problema, chicos, estoy a disposición. Si no, le preguntan al doctor Jofré y chateamos por mail, me hacen preguntas por WhatsApp. Es muy importante que ustedes sepan esto, y si tienen dudas que me las pregunten, que se las pregunten al docente. Muchas gracias, doctora. Ok, doctor. Bueno, chicos, Gracias, doctora. Gracias, doctora. están liberados. Estudien y nos vemos en el final. Chao, gracias. Chao, cuídense, por favor, Gracias. chicos. Muchas gracias, doctora.